Hola amigos, voy a hablar hoy un tema que comenzará siendo un poco pesimista, ¿no? Y a la medida en que vaya avanzando en esta plática irá cobrando tintes más optimistas, ¿no? También comenzaré siendo un poco abstracto, hablando de hechos que no nos tocan tan directamente y al final, ¿no? Tendrá aplicaciones más concretas, ¿no? Eh, Bueno, el planteamiento son tres cosas. Primeramente hablaremos de la época actual, lo que estamos pasando, desde luego la pandemia, ¿no? El segundo hablaré un poco acerca del Principito, la novela o el cuento mejor dicho, de Antoine Saint-Exupéry. Y finalmente hablaremos de algunas aplicaciones para nuestra materia. Bueno, recordemos para empezar, que el origen de las universidades. Las universidades surgen en la Edad Media, después de encontrarse el hombre medieval con grandes problemas, ¿no? Y las universidades surgen precisamente como respuesta a estos problemas. No es necesario enumerar los problemas que estaban pasando, ¿no? Pero se trata de crear a un hombre, ¿sí?, lo suficientemente íntegro, lo suficientemente inteligente para afrontar esos problemas. Si nosotros volteamos ahora a cualquier lugar, notaremos que el hombre contemporáneo no está a la altura de los problemas que enfrentará en los próximos años. Recordemos que el mundo se enferma de cuando en cuando. Recordemos que hace poco más de 100 años, ¿no?, se pasó una situación muy difícil, casi 40 años de sufrimiento para el mundo, ¿no? Recordemos que de 1914 a 1918 es la Primera Guerra Mundial. Del 18 al 20, más o menos, la gripe española. Después hay unos años de relativa paz, ¿no? Y en el 29 viene la Gran Depresión, que termina prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945. Es decir, si nosotros vemos los años de 1914 a 1945, 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial, 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, son casi 40 años de sufrimiento. Y si nosotros vemos la historia, cuando la leemos, hay algo que nos parece que no entendemos bien, algo que nos parece extraño, es decir, cómo se dieron estas dos catástrofes, estas dos guerras, ¿no?, estas dos catástrofes humanitarias, cómo es que se desarrollaron, ¿sí? Y lo que no se nos explica es que la Segunda Guerra Mundial fue causa de la Gran Depresión, ¿sí? La Primera Guerra Mundial ocasiona la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial es consecuencia de la Gran Depresión. Y el hombre, cuando se ha empobrecido, cuando no tiene trabajo, cuando no tiene alimento, entonces el hombre entra en un estado de deshumanización y lo único que quiere es sobrevivir, ¿sí? Y por eso estas catástrofes, la Segunda Guerra Mundial, es consecuencia de la depresión. Bueno, y como les decía, el hombre contemporáneo me parece que no está a la altura de los problemas que nos enfrentaremos en los próximos años, ¿no? Hemos comenzado hace casi 2 años con la pandemia, ¿no? Estamos viviendo en una época de inflación que seguramente terminará con una crisis económica, ¿no? Desempleo, desde luego, ¿no? Ya padecemos desde hace unos años una situación de desigualdad cada vez más grave, ¿no? Como hemos visto en los últimos años, los ricos han duplicado, triplicado sus riquezas, mientras que la cantidad de pobres es cada vez mayor, ¿no? Va aumentando la pobreza, pero no es la pobreza a la que estamos acostumbrados, es decir, las nuevas generaciones han perdido capacidad económica, ¿no? Viven con sus padres, ¿no? Ya no se casan, no tienen auto, pero andan en Uber, ¿no? Tienen un celular, ¿no? Pero relativamente no tienen nada, ¿sí? No tienen nada, no tienen bienes, ¿sí? Está
la generación mejor preparada en siglos y no tienen empleos, ¿no? Hace unos años yo todavía les decía a mis alumnos que, bueno, el arte no era normalmente para hacer dinero, ¿no? Que había otras carreras, pero que en arte no lo esperaran, se puede vivir decentemente, pero sin embargo ahora, no, tristemente veo que todas las carreras es lo mismo, todas las carreras son difíciles, todas las carreras tienen desempleo, ¿no? Y ahí las personas ahí noto que están cada vez menos contentas. Veo que la desigualdad se ha ido agravando, ¿no? Y las personas que están mejor son las menos productivas, ¿no? Porque debemos pensar en una cosa, debemos tener algo muy, muy en claro. Lo único que crea riqueza es el trabajo, ¿sí? No crea riqueza el invertir en bitcoins, no crea riqueza invertir en la bolsa, no crea riqueza el ser empresario e ir a hacer negocios en algo, eso no crea riqueza. Lo único que crea riqueza es la persona que está trabajando, que está haciendo algo, ¿no? Y a ellos me refiero a los campesinos, me refiero a las personas que hacen la ropa, a los que hacen el calzado, a todas estas personas que nos prestan estos servicios, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Ello es un sector de la sociedad muy descuidado, ¿sí? En la medida en que los trabajos son más necesarios para la comunidad, están mal pagados, ¿sí? Y los que van mejorando, ¿sí? Si nosotros ponemos atención, no son necesarios, ¿no? Por ejemplo, pienso en las personas que se dedican a la publicidad, ¿no? Pudiéramos vivir sin ellos, ¿no? Y a ellos les va mucho mejor, ¿sí? Pero, es decir, la publicidad no origina ninguna riqueza, es decir, al contrario, es una carga, porque a la hora que yo compro un producto tengo que pagar esa publicidad, es una carga, pero no están originando. Y sin embargo, estas personas, las que están sosteniendo realmente el sistema económico, ¿sí? Están cansadas, ¿no? Igual veo, por ejemplo, los médicos están cansados, tienen que atender muchas personas, tienen que estar siempre de buena, ¿no? Está pensando, y son las personas útiles, ¿sí? Las más útiles en la sociedad, ¿no? Y viene un cansancio. Entonces todo esto empieza a resquebrajarse, empieza a fallar, ¿no? Tenemos lo del cambio climático, ¿no? Nuestro sistema nos prometió, nos puso un modelo de vida, y sin embargo a este momento nos damos cuenta que el mundo, ¿sí? No es capaz de proporcionar ese estilo de vida a todos, porque no hay tantos recursos. Entonces tendremos que modificar nuestro modelo de realización, nuestro modelo económico, desde luego, nuestros modelos culturales, ¿no? Por un modelo más realista, ¿sí? Y no va a haber otra situación. Y tal vez no lo hemos notado, ¿sí? Pero llevamos años en que se está originando una deshumanización, ¿sí? Y esa deshumanización cada vez se va agravando más. Es decir, en la medida en que han retirado, en que han castigado a este grupo, ¿sí? Que sostiene a la sociedad, se está produciendo una deshumanización, ¿sí? En la medida en que hay un grupo que no produce nada y tiene cada vez una mayor riqueza, se está deshumanizando, ¿no? Cada vez en la distancia entre riqueza y pobreza, ¿no? Cada vez es más notable, y estamos, ¿no? Avanzando a una sutil deshumanización, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el foro económico de Davos, ¿no? El último foro. Entonces estos señores que organizan el mundo salían y decían, para los próximos años, ¿no? Esto es nuestro plan, ¿no? Energías limpias, el dinero va a ser digital ahora, ¿no? La educación es a través de los medios de comunicación, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la gran pregunta, el gran cuestionamiento que surgió en los medios es decir, ¿y quienes no se puedan adaptar, qué va a pasar con ellos? ¿Sí? Si yo, ¿sí? Tengo mi auto que de ya varios años, ¿no? Y no puedo comprar en el momento un carro eléctrico, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Sí? Entonces no daban respuesta,
¿Qué va a pasar con todos estos países, ¿no?, que están empobrecidos? ¿Qué va a pasar con la gente que no tenga acceso a los medios digitales? ¿Qué va a pasar? Y no daban respuesta. Y ese silencio es grave porque estaban diciendo de que iban a empobrecerse más todavía, iban a quedar relegados, iban a quedar marginados, y eso me pareció gravísimo, ¿no? Es bastante preocupante porque es una deshumanización disfrazada de alguna manera de progreso. Entonces, bueno, no me quiero meter en cuestiones políticas, estoy haciendo un análisis como un ciudadano mal, no estoy invitando a votar por ningún partido, desde luego, no, estoy haciendo solamente un análisis de nuestra realidad. Creo que vienen momentos difíciles en los próximos años, ¿no? Me preocupo por ustedes, jóvenes, y se produce la deshumanización, es decir, cada vez hay grupos marginados, ¿no?, hay personas empobrecidas, ¿sí?, y entonces viene una lucha por la supervivencia, ¿sí? Y tal vez ese sea el motivo en que algunas series o algunas películas nos han impactado tanto en los últimos meses, ¿no?, porque de alguna manera lo estamos percibiendo ya. Entonces se produce empieza a sobrevivir, a intentar sobrevivir la gente, ¿no?, empieza a endurecerse, empieza a volverse más violenta, empieza a deshumanizarse, ¿no? Esta es la explicación de por qué llegaron al poder en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, líderes monstruosos, ¿no?, como Hitler, ¿no? Esa es la respuesta, porque la gente estaba en una situación de marginación. Bueno, quiero cambiar un poquito el tono, ¿no? Esta es mi visión un tanto pesimista, y en verdad deseo que esté equivocada, y quiero hablar ahora del Principito para llegar a lo que quiero decir. El autor, Antoine de Saint-Exupéry, ¿no?, como ustedes saben, fue un piloto, ¿no?, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y él percibió eso, percibió que las personas estaban en una lucha por la supervivencia, ¿sí?, y eso los había deshumanizado. Entonces Antoine de Saint-Exupéry, ¿no?, él quiere darnos un mensaje, y no se lo quiere dar a los niños. No es un libro escrito para niños, es un libro donde se necesita bastante agudeza, ¿no?, para captar el verdadero mensaje que nos quiere dar, ¿no? Hay que hacer una hermenéutica, ¿sí? No es un libro difícil, no es un libro oscuro, pero es un libro muy profundo, y se necesita estar a la altura del escritor para entender el mensaje que nos quiso dar, ¿no? Y entonces nos pone una figura muy tierna, que es un principito, un niño, ¿no?, que viene de un planeta, ¿no? Pero primero se remonta a su propia infancia, y dice que cuando él era niño, ¿no?, como todos los niños, tenía bastante creatividad. Entonces dibuja una boa que se ha tragado un elefante, ¿no?, y cuando le mostraba a la gente su dibujo, la gente decía, un sombrero, ¿no? Entonces él, fastidiado porque la gente no lo comprendía, no tenía la creatividad para comprender sus dibujos, entonces la abandona y se convierte en un adulto como todos, ¿no? Comienza contándonos eso, y luego dice, se hace piloto, ¿no?, y tiene un accidente en el desierto, ¿no? Entonces cae su avión, ¿no?, y él tiene que repararlo, y él cae en una situación de supervivencia porque tiene un agua muy limitada, ¿sí? Entonces lo que le preocupa es reparar el avión cuando llega un niño, el Principito, ¿no?, y en medio del desierto él le asombra de cómo ha llegado ahí, ¿no?, pero se acerca, y de una manera muy natural le dice, dibújame un cordero, ¿no? Él, un poco sorprendido, ¿no?, deja las herramientas con las que está reparando su avión, y se pone y hace el dibujo que él había aprendido del niño, que había hecho de niño, ¿no?, de la boa que se ha tragado un elefante, ¿no? Se lo muestra, y el Principito, ¿no?, inmediatamente lo comprende, y le dice, te he dicho un cordero, no una boa que se ha tragado un elefante. Dice, vuelve a intentarlo, y esta vez hace el dibujo, ¿no?, pero él ha olvidado, como adulto ha olvidado
ocupado de otras cosas, ha olvidado la diferencia entre cordero y carnero, ¿no? Y le dibuja cuernos. Y entonces el Principito le dice, no, este no es un cordero, este es un carnero, ¿no? Quiere un cordero. Entonces hace una caja un poco fastidiado, ¿no? Porque lo que le interesa es reparar su avión, y hace una caja y le pone 3 agujeros y le dice, ahí está tu cordero. Y el Principito le dice, muy bien, ¿no? Esto es lo que quería, ¿no? Y después le dice, ¿por qué tienen espinas las flores? Y él, fastidiado, ¿no? Está luchando contra un tornillo que no quiere, que no puede quitar, ¿no? Le dice, por pura maldad de las flores, ¿no? No le sirven para nada, es pura maldad de las flores. Y entonces el Principito le dice, no es cierto, las flores son ingenuas, las flores no son malas, ¿no? Las flores se sienten muy agresivas con esas espiras, pero no le hacen daño a nadie. Le dice, hablas como los adultos, hablas sin comprender las cosas, no entiendes nada, no sabes nada, ¿no? Le dice el Principito, y comienza a llorar, ¿sí? Y entonces dice que cuando lo ve llorar, él deja la herramienta, ¿no? Se acerca a él, lo abraza, ¿sí? No sabía qué decirle, no sabía cómo callar sus lágrimas, y dice, es tan misterioso el país de las lágrimas. Me gusta mucho la frase, es tan misterioso el país de las lágrimas. Bueno, y voy a hacer una hermenéutica, les decía que es un libro profundo, no nos enseña muchas cosas, y esta es la hermenéutica que quiero hacer. Primero, nos está hablando de niveles, de 3 niveles, ¿no? Todos creemos que vivimos en el mismo mundo, ¿no? Pero el mundo en realidad es una experiencia íntima, única, que no se repite jamás, ¿no? Y por lo menos hay 3 niveles positivos y 3 niveles negativos, ¿no? Y él, en su libro, nos está hablando de los 3 niveles, ¿no? El primer nivel, lo podríamos decir, es el nivel de la supervivencia. Es el nivel de lo pragmático, de lo utilitario, ¿no? Es el nivel de la posesión, ¿sí? Es el nivel más, es el número 1, el más bajo, ¿sí? De los niveles positivos. Y él se encuentra, está intentando simplemente sobrevivir, ¿sí? Reparar el motor para no quedarse sin agua, ¿no? Y después llega el Principito y le dice, dibújame un cordero, ¿sí? Y luego le hace una pregunta, ¿por qué tienen las flores espinas? ¿Sí? Y lo sube al nivel número 2. El nivel número 2 es el nivel del servicio y es el nivel de la creatividad. Es el nivel en el que ustedes ya están como artistas. Y él le responde, pero le responde muy mal. Es pura maldad de las flores, ¿no? Las espinas no le sirven para nada, ¿no? Y en ese momento el Principito rompe a llorar, le dice, tú no sabes nada, ¿no? Tú contestas como los adultos, no sabes nada, no entiendes nada, ¿no? Y rompe a llorar. Y en ese momento deja la herramienta, no le importa ya nada más quedarse sin agua, no le importa reparar el motor del avión. Lo único que quiere es consolar a ese niño, ¿sí? Y deja la herramienta y lo abraza, ¿sí? Y dice, no sabía qué decirle, no sabía cómo llegar a él. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Lo sube al tercer nivel, que es el nivel del encuentro, ¿sí? Entonces, repito, por pedagogía hay 3 niveles positivos. Es el nivel de la posesión, el nivel número 1, el nivel del utilitario, el nivel de la supervivencia. El nivel número 2 es el nivel del servicio, ¿no? El servicio ya le empieza a dar sentido a tu vida, ¿no? No solamente lo que tienes, sino ofrecer parte de lo que sabes, parte de lo que tienes a los demás, ¿no? O ser creativo. Ahí está el arte, ahí está la filosofía, ahí están las preguntas, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿No? ¿Para qué nací? ¿No? ¿Qué es la muerte? Es el nivel número 2.
Y el nivel número 3 es el nivel del encuentro con el otro, es el nivel de la compasión, es el nivel del amor, es el nivel de la empatía, ¿no? Entonces, Antoine de Saint-Exupéry se da cuenta de esto y es una crítica porque están en la Segunda Guerra Mundial y dicen, ¿por qué están en el nivel de la supervivencia? ¿No? ¿Por qué no suben otros niveles? ¿Por qué se quedan en ese nivel tan básico? ¿No? No se dan cuenta que se han deshumanizado, es un reproche. Entonces trata de hacerlos a través de este cuento, trata de hacerlos reaccionar. Y existen también 3 niveles negativos. Si el primer nivel es el nivel de la posesión, ¿no? Que yo digo, mira, el auto que tengo, ¿no? A ver cuál es tu auto, ¿no? Mira los likes que tengo, a ver tú cuántos tienes, ¿no? Mira con la mujer que ando, ¿no? Qué guapa, a ver la tuya, mira, ¿sí? Es el nivel, tú cuánto dinero tienes, es el nivel, el de la posesión, el de la supervivencia es más bajo. El nivel de robo es todavía más bajo porque lo que yo presumo, ¿sí? Ni siquiera me lo gané de una manera honesta, ¿sí? El nivel número 2, el positivo, es el nivel del servicio y de la creatividad, ¿sí? Y el nivel número 2 es el nivel de la explotación, que es peor todavía que el robo. Es decir, si en lugar de servir, no tengo un grupo de gente y la estoy explotando, ¿sí? Porque el que te roba una vez, ¿sí? Pero el que te explota todos los días te está quitando lo que te pertenece. Es un nivel todavía más bajo, ¿sí? El nivel 3 positivo es el nivel del encuentro, el nivel de la empatía, el nivel del amor. Pero el nivel menos 3 es el del crimen, es el nivel del asesinato, es el nivel de la violación, ¿no? Es decir, en lugar de protegerte, de cuidarte, de estar contigo, ¿no? ¿Sí? Tomo tu vida, ¿sí? Te la quito, hago de ti, no te humillo, es todavía más bajo. ¿Sí? Y esto conviene no perderlo porque no sabemos, y ojalá todas mis predicciones, todavía pesimismo que traigo de unos meses para acá, ojalá sea falso, ojalá esté equivocado, ¿no? Es lo que yo más quiero, pero creo que sí debemos estar preparados, ¿no? Y darnos cuenta que estamos en un proceso de deshumanización muy sutil, ¿sí? Donde nos estamos acostumbrando, pero a la vez también muy grave, y tenemos que observarnos a nosotros mismos y no permitir esa deshumanización. Ahora sí viene la concreción. Como les digo, es un proceso sutil, no se nota mucho. Ha cambiado nuestra vida, pero nos hemos acostumbrado a ella. Es decir, hace 2 años, ¿no? Empezó esto y nos fuimos acostumbrando. Al inicio es impactante y después te acostumbras a llevar el cubrebocas y ya lo haces. Al inicio las clases en línea, no extrañábamos a las clases presenciales, pero nos hemos ido acostumbrando. Y yo temo que también por allí se está dando un proceso deshumanizante. Yo, por ejemplo, ¿no? Cuento desde mi experiencia, ¿no? Que es lo que tengo más cercano. Cuando comenzaron las clases presenciales y me tuve que levantar a las 5:30 como me levantaban los lunes para llegar a las 7, dije, Dios mío, qué trabajo levantarme, ¿cómo le hacía antes? ¿No? Y comprendí a muchos alumnos, dije, no se van a querer levantar. Porque, ¿no? De que te levantes a las 5:30, ¿no? Hagas un trayecto en el camión y estén los camiones llenos, en cambio acá enciendes la computadora, es mucho más cómodo, ¿sí? Pero creo que no es mucho mejor, ¿sí? Es cómodo, pero estás en el nivel 1, es el nivel de la posesión, del utilitario, de lo pragmático, de la comodidad, de la supervivencia. Es el nivel más bajo, ¿sí? Yo como maestro me he dado cuenta que todo está aquí, todo está en este aparatito, ¿no? Muchas cosas yo he aprendido, es maravilloso, porque si tú pones clases de cualquier cosa, ¿no? Tutoriales de cualquier cosa lo vas a encontrar, y seguramente vas a encontrar explicaciones mucho mejores que las que a veces te podemos dar los maestros, ¿no? Pero hay algo que esto no te va a dar. Hay algo que
sigue justificando la labor de un maestro en el salón de clase, y es el contacto humano, ¿sí? Porque esto no entra en contacto contigo. Si te enseña, te puedes explicar muy bien, ¿sí? Pero entrar en contacto con una persona, esto jamás te lo va a dar, ¿sí? Y eso, el entrar en contacto, el comprender a la persona, el conocer a una persona, ¿sí? Eso te humaniza a ti también. El respeto, ¿no? El saludo, el tener un gesto amable, ¿sí? El dar un gracias. Eso es lo que verdaderamente nos humaniza, ¿sí? Entonces, estoy concretando. A mí me parece que no debemos de perder en vista esto, que no nos quedemos en casa simplemente por comodidad. Si se sienten ligeramente enfermos, ¿no? Y se quedan en casa para no contagiar a los demás, excelente, ¿sí? Si no pueden ustedes asistir a clases porque viven en otro estado, ¿no? En otra comunidad, ¿sí? Y les cuesta trabajo ese, quédense. Si viven muy lejos, ¿no? Hacen hora y media de camino, ¿no? Y se exponen también en camiones llenos, quédense en casa, está perfecto. No me den explicaciones, no se las estoy pidiendo, quédense en casa, ¿no? Pero si ustedes tienen la oportunidad de ir a un salón de clases, vayan, ¿sí? Porque van a tener la experiencia de la humanización. Me sorprendió mucho esto, ¿no? Porque el semestre pasado tuve alumnos y no se conocían entre ellos, es decir, no tenían la experiencia del compañerismo, y eso me sorprendió muchísimo. Allí se empezaron a conocer un poquito, ¿no? Y dije, qué extraño, ¿no? Porque el compañerismo, ¿no? De ahí surgen las grandes amistades que he tenido. ¿De dónde han surgido? De la escuela, ¿no? Mis amigos, ¿dónde los conocí? En la escuela. Entonces me di cuenta de que los jóvenes se están perdiendo de experiencias fundamentales, ¿no? Incluso, ¿por qué no decirlo? Noviazgos, ¿no? No es en mi caso, pero en personas que conozco los noviazgos ahí se dieron, ¿no? Matrimonios, ¿sí? Familias. Surgió todo a partir de un conocimiento con los compañeros de clase, y nos estamos perdiendo de esta experiencia. Entonces, yo simplemente lo que quiero es que pensemos esto y que seamos muy conscientes, que seamos muy fieles al destino que tenemos enfrente, y nos demos cuenta que lo que necesitamos es una gran sensibilidad y humanismo, ¿sí? En cualquier situación en la que nosotros nos vayamos a encontrar, no sabemos, ¿no? Lo que vamos a pasar, no lo sabemos, ¿no? Pero en cualquier situación que encontremos en el futuro, que debemos tener esto muy claro, que nuestra realización es llegar al nivel 3, siempre, porque la gente no lo tiene claro, ¿sí? Porque estamos en un mundo, ¿no? Caótico, porque la gente no lo tiene claro. No, vivimos en un país muy violento, lleno de narco, porque la gente no lo tiene claro, estos niveles. Bueno, quiero terminar con esta charla, ¿no? Mandaré un mensaje a cada grupo, ¿no? Para ponerme de acuerdo en cómo regresaremos a las clases presenciales. Les agradezco mucho, amigos, gracias por su atención, hasta el próximo video.